Aunque es uno de los directores más irregulares del Hollywood actual, capaz de hacerte una película del montón o una auténtica obra maestra, Ridley Scott es uno de los directores más reputados de la actualidad y desde hace ya bastante tiempo. Así que ahora que tenemos dos películas suyas en cartel, es el momento perfecto de hacer el top 12 de Ridley Scott. Decir que no he podido ver todavía La Casa Gucci y bueno, no sé cuándo voy a verla, así que he preferido hacerlo ahora con más actualidad que un poquito más adelante cuando vea esa película, pero sí que he visto El Último Duelo, al cual la voy a meter en el top 12, ya lo adelanto, y le voy a hacer una crítica un poquito más larga que al resto para, bueno, pues hablar un poquito más con calma de ella ahora que la tenemos en cines. Voy a abrir el top 12 con Red de Mentiras, una película donde reuniría a uno de sus actores fetiche, Russell Crowe, junto a Leonardo DiCaprio, que sería un poquito el protagonista, una especie de espía en agente de campo que está intentando frenar el terrorismo islamista para que no llegue, por ejemplo, a Europa. Además, en una película que en un momento donde se estrenó era muy habitual o era bastante frecuente ver atentados considerables en territorio europeo. Ahora parece que no tanto, pero una película en la que se habla un poquito ya no solo de eso, sino también de lo mucho que hay alrededor de este tema del terrorismo incluso de Estado y, por supuesto, las relaciones con el tema de la CIA entre países, etcétera, etcétera. Una película que es un poquito irregular, aunque tiene cosas muy interesantes, momentos muy buenos. El comienzo es muy bueno, luego se va perdiendo un poco, se va diluyendo un poco, y para mi gusto, a ver, es una película que tiene un mensaje muy interesante sobre lo que ocurre en ese mundillo, vale, muy bien, pero creo que le falta algo de acción y también le falta algo más de tensión. A mí no me acabó de enganchar lo suficiente como para enamorarme de ella. Por eso, aunque la meto en el top 12, por delante de otras películas muy importantes de Ridley Scott, pues la dejo en este puesto, digamos, de honor para salvar un poco los muebles. Y aunque no lo he dicho al principio, ya sabéis que en mis tops suele haber sorpresas para que sean también más interesantes y que mis tops no son tanto de gran película, sino que me guste más o menos o cuánto me gusta verlas frecuentemente. Por eso va a haber sorpresas considerables y a más de uno le puede hasta dar un síncope. Pero son mis tops, son mis gustos y cada uno tiene el suyo y yo, como siempre digo en esos casos, encantado de leer vuestro con respeto. En cuanto al número 11, voy a dejar a otra película muy importante de su filmografía, aunque creo que se ha ido diluyendo un poco con el tiempo, y aunque es curioso porque Ridley Scott ha dejado 3-4 pinceladas muy importantes en su filmografía con respecto al tema de la mujer, el feminismo y demás, incluso ha tenido personajes femeninos muy potentes como el caso de Ellen Ripley. En el caso de Thelma y Louise, que es la que pongo en este puesto, levantó muchísima polvareda, una película que con el tiempo quizás haya quedado un poquito más anticuada o un poquito más, bueno, está bien, pero tampoco es para tanto, aunque en ese momento fue un auténtico discurso feminista potente a más no poder, con cosas muy interesantes aparte de la relación de las dos protagonistas, la aparición estelar de alguna forma, también luciendo encantos de Brad Pitt, que si no me equivoco fue su primera película o su primera gran película, aunque fuera un actor secundario, buenos secundarios como Harvey Keitel intentando dar caza a esas dos fugitivas. Tiene ese momento mítico del final, esa especie de recordatorio a la mítica película de Dos hombres sin destino, donde, como pasaba en ese caso, donde digamos que quedaba en el aire, o más o menos en off y demás, por cómo acababa la película, aunque tú sabes que, digamos, no se van a salvar, las sensaciones de una especie de final abierto y como de mito, de leyenda que va más allá de la propia película, y como nosotros no vemos lo que ocurre o lo que supuestamente ocurre, se convierten en leyenda automática. Una película muy interesante, con cosas muy interesantes, pero ya digo, era mucho más fresca en los 90 que ahora, y con el paso del tiempo ha ido envejeciendo un poquito, vamos a decir, regulinchi. Aún así, es una película más que destacable, con cosas muy interesantes y que es reciente a El Último Duelo. Pero es una película que tiene mimbres para subir puestos, y es más, voy a hacer una pequeña crítica, un poquito más extensa que con el resto de películas, ya lo digo, pero además voy a lanzar una especie de reto con ella o de apuesta con ella cuando acabe de criticarla, que a ver si me la compráis o no. Película que no está yendo muy bien en tema de taquilla, más bien todo lo contrario, posiblemente acabe siendo uno de los grandes fracasos del año. Por cierto, Matt Damon no lleva un buen año. Película muy lujosa en muchos detalles, ambientación, el castillo de Francia, no sé qué, con una fotografía muy especial, muy fría, por cierto, una película que en exteriores se nota ese frío, esa nieve que se ve en la película, un ambiente como muy invernal, pero con una luz muy fría además, que además creo que le viene muy bien a la película, con unos interiores muy mágicos, con esa luz de las velas y el fuego y demás, que tienen como una calidez muy especial, un contraste muy interesante, y que al final básicamente nos va a contar la historia de una violación y lo que ocurría en el mundo del medievo, estamos en el 1300 y poco, en esos momentos con la mujer, o con el rol de la mujer en la sociedad, o cómo se actuaba con ciertos temas, como por ejemplo el que cuento, el de la violación, supuesta al menos, por parte del personaje de Adam Driver, con la mujer protagonista
protagonista, y con Matt Damon, que sería el marido, bueno, de aquella manera un marido un poquito, en fin, lo que ahora podríamos llamar perfectamente como un maltratador, y que también es uno de los grandes protagonistas de la historia. Una historia que va a tener 3 prismas distintos, lo cual es lo más interesante de la película en sí. Va a contar la misma historia de la violación de la mujer desde 3 puntos de vista, aunque quizá en algún detalle flaquea un poco. Por ejemplo, la diferencia que hay entre la visión, por así decirlo, o versión del violador con la versión de la violada. Porque no hay tantas diferencias, aunque las hay, y sí que son bastante contundentes en algún detalle. No hay tantas como se podía pensar, y creo que hubiera estado bastante mejor exagerar un poco esa diferencia del punto de vista del violador a la violada. Una película que, hay que decir, al principio cuesta un poquito entrar en ella, aunque tiene momentos muy potentes en cuanto a batallas, cortos pero intensos. Una película que además tiene cierto gore en muchos momentos considerable, como por ejemplo la escena del duelo del final, que da nombre a la película, y que poco a poco, según va avanzando, te va metiendo un poquito más en la historia. Creo que la película tiene ese problema a la hora del ritmo y a la hora también del metraje, ya que son 2 horas y media casi, no llega pero casi, y no le habría venido nada mal 10, 12, 15 minutos menos de metraje para acelerar un poquito la parte, para mi gusto, más floja, que es la versión de Matt Damon, que es con la que empezamos, y también la de Adam Driver, donde se va un poquito con los derroteros de una especie de duque o conde que interpreta Ben Affleck, como si fuera una especie de medio rey, en el que, claro, en su corte pues pasa de todo. Siempre se ha dicho aquello de vivir a cuerpo de rey, y con esta película se entiende bastante bien el porqué esa expresión. Pero una vez llegamos a la versión de la mujer protagonista, la cosa coge enteros. Se convierte en una película mucho más feminista, con un discurso mucho más feminista, en el buen sentido, no ese feminismo rancio o feminazi que estamos últimamente viendo en muchos ejemplos, demasiados para mi gusto en el cine, sino un feminismo más correcto, más lo que se tiene que defender, la igualdad entre el hombre y la mujer, o lo que ocurre aquí en la película, que en el momento en el que transcurre en ese medievo de 1300 y pico en Francia, pues prácticamente la mujer, hiciera lo que hiciera, era culpable o quedaba un poco al libre albedrío del dios que les vigilaba, y si pasaba cierta cosa o una u la otra, aunque la mujer tuviera todas las pruebas del mundo de que había sido violada, pues poco menos que era ella la culpable, algo que, por cierto, en algún detalle todavía sigue ocurriendo en muchos detalles. Y además con temas muy interesantes, como por ejemplo el de la suegra, que da a entender, no quiero adelantar nada, un tema muy importante sobre cómo podía ser la visión en ese momento en ciertos temas como la violación, y cómo podría ser ahora también en algunos detalles con esos temas. Todavía hay muchas víctimas de violación o de abusos que prefieren callar prácticamente por vergüenza. Lo cual es muy interesante, porque lo que narra la película no deja de ser el prisma de aquellos años, supuestamente al menos, no me extrañaría que fuera incluso mucho más exagerado que lo que se ve en la película, pero tú ves o intuyes o desmenuzas que no hay tantas diferencias entre la sociedad actual y la de aquella, que era mucho más bárbara, mucho más bestia en todos los sentidos. Es un discurso bastante agresivo con el tema del feminismo o con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, que además está muy bien metido en cuanto a la sociedad actual. Hay una crítica muy considerable a la sociedad actual sin ser algo muy explícito, porque claro, como nos muestran una historia de hace un montonaco de años, pues puedes decir casi cualquier barbaridad y no va a pasar tanto, porque en fin, estamos hablando del medievo, qué bárbaros eran, pero no hay tantas diferencias con la actualidad en muchos temas. Decir que los actores están bastante bien, en general, sobre todo los masculinos, Adam Driver y especialmente Matt Damon, que por cierto es un actor que casi siempre hace de buenazo, de tipo buenazo, y aquí casi es más villano que el propio villano que interpreta a Adam Driver, aunque la chica, para mi gusto, podría haber sido una actuación un poquito más interesante. Es muy fría, aunque quizá también va muy bien con lo que es la película en sí, y quizá un casting un poquito mejor, más acertado, habría venido bastante bien a la película. Aún así, no está del todo mal, pero creo que es la que menos brilla de la película, a pesar de ser al final la protagonista. Una historia que a medida que avanza, como digo, desde que llegamos a la historia de la mujer, se convierte en una historia mucho más apasionante, mucho más interesante, con un juicio de valor muy importante, y donde además pues nos descubren cosas de esa etapa o de cómo se juzgaba estos temas en esa etapa, que coge mucho interés y mucha fuerza, hasta el punto de que cuando llegas al duelo final la tensión es máxima. Yo lo pasé mal, yo dije, joder, que esto acabe ya, ¿cómo acaba el duelo? Quiero saber quién gana y quién pierde, porque claro, hay mucho en juego, y además la parte del duelo está muy bien rodada. Es una película muy intensa, muy potente cuando tiene que serlo, demasiado sosa o, bueno, de aquella manera cuando no tiene demasiado ritmo, la parte
inicial y media, pero la parte final es una auténtica gozada. De hecho, tengo ganas de revisionarla en cuanto pueda, porque además creo que... Lástima que no vaya a salir en 4K, porque habría estado muy interesante verla en ese formato, porque tiene bastantes lujos para haberla sacado en esa edición, pero supongo que por la taquilla no lo han hecho. Y ya digo, tengo ganas de volver a revisionarla para ver más matices y más detalles. Creo que es mejorable, creo que podría haber sido mejor película de lo que ha sido, pero aún así es posiblemente de los mejores trabajos de Ridley Scott, y no descarto que con el segundo revisionado la suba a algún puesto en el escalafón, porque hay alguna película que está por encima, que es peor película que esta, pero a mí me ha gustado más o me ha hecho pasar mejor rato que con esta película, que aún así yo la recomiendo claramente, la pondría un 8 tranquilamente, 7,75, un 8, y creo que se le está dando de lado y merecería un poquito más de respaldo por parte del público, especialmente el cinéfilo, así que la recomiendo. Y decir que mi apuesta que he dicho al principio es que creo que va a ser una película importante en los Oscars, al menos en cuanto a nominaciones. Apuesto por bastantes nominaciones, sobre todo técnicos y demás, pero no descarto alguna nominación como por ejemplo película, dirección o incluso alguna de las actuaciones, aunque no será fácil, pero pueda que alguno esté nominado. Y veo a Ridley Scott optando al Oscar. Digamos que más o menos podemos decir que la Academia le debe un Oscar y quizá sea esta la ocasión, así que veremos qué ocurre. Yo apuesto a que esta película, que además tiene un discurso muy actual y muy que el Hollywood de ahora quiere promocionar, pueda dar la sorpresa y sea una de las grandes potencias de los próximos Oscar. Lo iremos viendo. Jacques Legris entró en nuestra casa. Me atacó. Paso a noveno puesto, una película que solamente he visto una vez y ahora pues podría haberla revisionado, la verdad, pero digamos que me ha premiado ya hacer este ranking y no he podido hacerla. American Gangster, con un repartazo de la leche, seguramente de los mejores trabajos de Ridley Scott, pero ya digo, al tenerla pues un poquito olvidadilla y no haberla revisionado, la dejo un poco más abajo de lo que seguramente merezca. Aún así es una buena película del tema de la mafia. Oye, de Ridley Scott al final, a tonto, ha hecho un poco de todo, ha hecho acción, discurso feminista, que tiene bastante presente en su filmografía, ciencia ficción, de hecho es seguramente su punto fuerte, cine épico, en fin, romanos y demás, incluso, como digo aquí, película de gángster en toda regla, como digo, un repartazo con un Denzel Washington luciéndose como él sabe lucirse, y con Russell Crowe, que al final ha sido un actor que ha sido de los que más ha trabajado con el bueno de Ridley, y con mucha buena factura en muchos detalles. No creo que esté ni mucho menos al nivel de las grandes películas de mafia que todos hemos en mente, pero está muy cerquita de ese nivel, y al final, oye, ver a Ridley Scott dirigiendo una película sobre mafia y mafiosos en Nueva York y demás es muy interesante, y la verdad es que es una película muy recomendable. Y ya digo, la dejo en este punto medio bajo porque no la tengo fresca y solamente la he visto una vez. En este mundo eres lo que eres, y se puede ser dos cosas: o eres alguien o no eres nadie. Octavo puesto para... Aquí empiezan a haber ya cosas interesantes en mi ranking, para bien y para mal. Voy a poner a la Teniente O'Neill. Que vale, que es una película que seguramente sea pues una película normalucha en muchos detalles, pero es que a mí me gusta mucho la Teniente O'Neill, disfruto mucho, sobre todo con la parte del entrenamiento. ¿Qué queréis que os diga? Es una película mucho más vulgar en cuanto al discurso feminista que, por ejemplo, El último duelo o Thelma y Luis, sin lugar a dudas, pero es una película muy disfrutable y que yo siempre que la veo me gusta. La banda sonora, en fin, una película que tiene muchas cosas muy disfrutables, con una Demi Moore que está estupenda, con un Viggo Mortensen haciendo, vamos a decir, de villano, de entrenador o de adiestrador de las tropas de élite que vemos en la película, que es también muy chulo, con momentos muy chulos, y yo la disfruto mucho. Ya he dicho que no es un ranking de las mejores películas para mi gusto, sino las que más me gustan o disfruto de Ridley Scott, y va a haber más de una sorpresa en lo que queda todavía en el ranking. Esta no es la más gorda, ya os lo adelanto. El dolor es vuestro amigo, vuestro aliado. Él os avisará cuando estéis gravemente heridos. Séptimo puesto, aquí vienen ya las cosas fuertes para Prometheus. Que más de uno está diciendo, madre mía, me voy de este vídeo. O sea, estás diciendo que has dejado fuera a Marte, has dejado fuera no sé cuál, has dejado no sé fuera con no sé cuánto, estás poniendo por debajo al último duelo, estás poniendo por debajo a, bueno, en fin, nada menos y nada menos que a American Gangster, y pones en el séptimo puesto a Prometheus, que es una de las películas que menos gusta a los fans incluso de la saga de Alien. A ver, ¿por qué pongo a Prometheus aquí? Porque es una película que a ver, la verdad, con los fallos que tiene, que los tiene muy considerables, y la decepción que podía suponer en muchos detalles, no llega al nivel de aquella que haría después de Alien Covenant, que esa la deja fuera del top, que quede claro. Pues yo lo sigo disfrutando, porque además visualmente es una película muy potente. Ridley Scott tiene ese extra. Cuando son películas muy visuales, saca lo mejor de sí mismo. Cuando no son tan visuales, ya es más difícil que saque lo mejor de sí mismo. Por eso, El último duelo, que es una película muy visual y muy potente en ese detalle, lo ha hecho bastante bien. Y creo que Prometheus
Siendo peor película que la mayoría de las que he dicho antes, sin duda, es una de las que más disfruto en ese sentido porque es que la he visto ya muchas veces y sé que la voy a ver muchas más veces. Al final tiene muchas cosas interesantes del mundo del universo Alien, visualmente es una auténtica pasada y tiene cosas, fragmentos que a mí me gustan mucho. Así que no voy a decir que lo siento, porque la he puesto porque sí, es mi ranking, pero sé y entenderé que más de uno se lleve las manos a la cabeza porque la haya puesto por encima de otras o que la haya metido incluso en el top 12. Si no lo detenéis, no habrá planeta al que volver. Y otra cosa gorda que voy a decir ahora y que más de uno ya sí que directamente apaga el ordenador o el mando a distancia, es que en el sexto puesto voy a poner a Blade Runner. Bueno, Blade Runner ya sé que es una de las que seguro que muchos de vuestros rankings va a estar en el 1, o en el 2 o en el 3. Pero ¿por qué pongo a Blade Runner tan baja? Tan baja. El sexto puesto tampoco está tan mal, ¿no? Porque básicamente es una película que a mí me cuesta muchísimo ver. Yo reconozco las muchas virtudes que tiene, que para muchos sea una auténtica obra maestra visualmente, la fotografía, esa ambientación que se ve en la película, los muchos mensajes que hay en la misma. Es una película que tiene un montonaco de finales alternativos, lo cual a mí me despista mucho. ¿Cuál es la de cines? ¿Cuál es la de Scott? ¿Cuál es la ampliada? ¿Cuál es la no sé qué? ¿Cuál es no sé cuánto? Yo me lío, oye, un final y ya está. Que por cierto, el tema de las versiones alternativas o de director o alternativas, finales alternativos y demás, cuidado, porque la versión de Alien de Scott baja bastantes enteros en algunos detalles, en algunas escenas concretas, con respecto a la que se estrenó en cines. Yo siempre defiendo la idea de que los montajes del director, cuidado con ellos, casi siempre son peores que los originales, porque al final, el tema del montador, el montador hace mucho más que empalmar plano. Y a mí Blade Runner, pues, oye, yo reconozco todas sus virtudes, la banda sonora es una locura, es una de las más reconocibles de la historia del cine, todo lo que tiene, los mensajes, lágrimas en la lluvia, etcétera. Pero es una película que a mí me cansa muchísimo, me aburre. Y a mí una película que me cansa, me aburre o me cuesta volver a revisionar, o decir, voy a revisionar Blade Runner, pues tengo que ponerla en un puesto más bajo de lo que debería. Y aún así la pongo por encima de películas que yo sé que disfruto mucho más que con Blade Runner. Y después de este síncope que le tiene que haber entrado a más de uno, seguimos porque la que pongo a continuación es de las que para muchos seguramente sea de las más flojitas o más normaluchas, que es Aníbal. La pongo por delante de Blade Runner. Y lo mismo, porque yo Aníbal, yo sé que mañana si tengo que volver a ver Aníbal la voy a ver sin problemas. A pesar de que tenga sus cosas y no sé qué, mejorables, el cambio del casting y que no es un Aníbal tan potente como por supuesto el del Silencio de los Corderos. Pero a mí simplemente ver a Aníbal Lecter por Florencia, ¿qué queréis que os diga? A mí me la pone dura. Y es una película que en el fondo tiene bastantes cosas interesantes, pero evidentemente no tiene el nivel o la calidad de Blade Runner o otras cosas para la historia del cine, pero yo la disfruto más y por eso la pongo más por encima de películas como las que ya he nombrado. He permanecido hibernado una temporada. Necesito acción en Clarís. Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública. Y vamos con el cuarto puesto para los pocos que se hayan quedado viendo el vídeo a estas alturas, porque ya después de Blade Runner y demás, pues no queda nadie viéndolo, así que saludo a los que estén todavía viendo el vídeo, somos una familia pequeña. Cuarto puesto para una película que a mí me parece una de las un poquito más olvidadas de Scott y que menos lo merece, porque además es una de sus pocas aportaciones realmente al cine de acción. Hablo, por supuesto, de Black Rain. Película de acción con aroma, digamos, o que recuerda bastante a Blade Runner, esa atmósfera, ese Tokio que vemos en la película, recuerda mucho a la película, a la ciudad que vemos en Blade Runner, con un magnífico Michael Douglas, con buenos secundarios, como por ejemplo Andy García, película de acción de las buenas, de las potentes, que además tienen cosas muy chulas, la fotografía es chulísima, la ambientación y demás, esa especie de mafia que sería aquí los Yakuza y demás, una película muy interesante, además en un momento muy peculiar en cuanto a Hollywood y que la disfrutas mucho. Tengo que decir que yo, la lástima que tengo es que la tengo en DVD, que es fatal, es de los peores DVDs que tengo, así que no lo compréis en DVD, no sé si está en Blu-ray o estará, pero es una película que incluso debería estar algún día en 4K porque esa atmósfera, esa luz que tiene la película, ese ambiente que tiene, merece incluso, por supuesto, mínimo Blu-ray o si posible algún día en 4K. A ver si algún día nos llega porque desde luego el DVD es un asco. De hecho, estos días quería verla, pero es que dices, ¿para qué? Si es que se ve fatal. Casi sale más a cuenta bajártela de internet. Así que a ver si la edita algún día alguien porque merece la pena. Y creo que también meterla en el cuarto puesto es un poco también para reivindicarla ante quizá el desconocimiento que hizo sobre esta película o quizá que haya quedado un poquito olvidada. Something tells me we should cut our losses and let the locals handle it around here.
Y entramos en el top 3, que ya estaréis intuyendo más o menos cuáles son, aunque no sabéis el orden, y creo que, bueno, más o menos los que conozcáis mi canal o mis vídeos o mi historial, sabréis más o menos cómo va a ser el orden. Las 3, por cierto, las he criticado cada una en un vídeo concreto. Voy a abrir el top 3 con una película bélica. Esa aportación que nos hizo el bueno de Ridley Scott a este cine tan especial, con Black Hawk Derribado, una película que es... En fin, es que es una pasada. O sea, igual que he dicho que Blade Runner, dices, uff, me voy a tomar 3 tazas de café para ver si puedo soportar el ritmo. Con Black Hawk Derribado es todo lo contrario. Es que es... Primero que es un avispero, la película en sí es un avispero que está enrabietado, pero es que es una auténtica locura. Es que hay momentos que es que tienes que parar para decir, espera, he visto 5 planos en un segundo, no sé lo que he visto, pero mola mucho, mola mucho. Es uno de esos ejemplos de películas bélicas que también son películas militares, no tiene nada que ver, son dos, es un subgénero dentro del género bélico, una película que tiene un discurso muy militar, muy pro fuerzas armadas, la idiosincrasia del soldado o de los grupos de soldados, cómo interactúan entre ellos, los mandos y demás, esa especie, no sé muy bien cómo decirlo, el por qué lleva a un hombre a ser militar y a defender a un país ante cosas que a lo mejor son injustas, o incluso aunque los políticos les hayan mandado de alguna forma a esa guerra sin sentido. Hay discursos muy chulos como el de Eric Bana, el final, que al final haces estas cosas no por el político de turno o por tu familia, sino por el hombre que tienes al lado. Es un discurso, un lenguaje muy militar, que es muy chulo y muy especial, y creo que el Ridley Scott lo ha hecho muy bien, por ejemplo con la Teniente O'Neill y con este caso, y es una película un poco aparte, porque es un gran espectáculo de acción, pero también un gran drama y una gran película bélica, y como digo, con ese lenguaje militar, que además está basado en hechos reales, una operación que se hizo en Somalia, que fue un auténtico desastre, con los Rangers como protagonistas, que son un grupo de élite del ejército muy especial, y con un reparto espectacular, con muchas caras jóvenes, actores que estaban empezando a despuntar. Yo que sé, ahí están por ejemplo Orlando Bloom, que apenas sale, también sale un planillo, algo así, el bueno de Tom Hardy, también está Tom Sizemore, cuando estaba en su mejor momento, ahora ya está desaparecido, está también por ahí Ewan McGregor, un gran reparto de buenos actores, Eric Bana haciendo un gran papel, Josh Hartnett, peliculón, que además es súper disfrutable, lo pasas mal a muchos ratos, pero es que es un auténtico espectáculo. Yo la tengo en Blu-ray y es de esas que tengo ganas de tener en 4K, porque tiene que ser un auténtico espectáculo y delicia y disfruta. Además, en cuanto a sonido y demás, es una pasada, peliculón absoluto, y que yo creo que más de uno seguro que coincide conmigo en que tiene que estar en su top 3. Están rodeados por miles de milicianos somalíes armados. Necesito su ayuda ya. Y ahora el momento de la verdad. ¿Cuál será? ¿Cuál será la que este hombrecillo ha puesto en su número 1 y en el número 2? Segundo puesto, con cierto dolor, pero es que la primera es la que es para Gladiator. Es que Gladiator es una auténtica locura, una auténtica maravilla. Yo lo pensaba el otro día, si al Gladiator le quitas la banda sonora, seguramente bajé un par de puntos. Pero aún así sigue siendo un peliculón. Pero claro, esa banda sonora encima en sus momentos, que además es un gran repertorio de banda sonora del bueno de Hans Zimmer. No solamente es el tema que todos tenemos en mente con Gladiator, el tema, por ejemplo, de la batalla del comienzo es una maravilla. O el tema que hay cuando está en la arena de los coliseos y demás. Tiene un gran repertorio en cuanto a banda sonora, pero la luz, la ambientación, un Russell Crowe que aquí ya por fin despuntaba, fue su primer gran papel de verdad en el cine, aunque ya había hecho papeles muy importantes antes como LA Confidential y demás. Era un actor que ya te sonaba mucho la cara, pero que no le ponías nombre, salvo que fueras muy entendido en cine, y a partir de aquí una gran estrella, y además trabajando muchas veces con el bueno de Scott. Película muy disfrutable además, con momentos tremendos, ¿no? Ese momento de mi nombre es Máximo Décimo Meridio, hijo de un hombre no sé qué, marido de no sé cuánto, y alcanzaré mi venganza en esta vida o la otra. Es que tú te levantas de la silla, aplaudes y dices, por Dios, qué maravilla. La tenéis criticada en el canal desde hace bastante tiempo, pero ahí está la crítica por si queréis saber un poquito más mi opinión sobre ella, aunque creo que aquí ha quedado bastante evidente de cuál es. Me llamo Máximo Décimo Meridio. Y el número 1 no puede ser otra, una de las películas que más me ha marcado de alguna forma mis gustos por el cine. De hecho, fue una de las primeras películas que me hizo enamorarme del cine, como es Alien el octavo pasajero. Una película mítica, una obra maestra, que además tiene una cantidad de cosas interesantes. No hace demasiado hicimos el mes Alien y hablé de ella en un vídeo aparte, con muchísimas virtudes, con ese aire tan especial que tiene, con esa
buena mezcla, complicada por cierto, de terror y ciencia ficción, que al principio parece más ciencia ficción que terror y después acaba siendo mucho más terrorífica que otra cosa, y con cosas muy interesantes. Ese empoderamiento que va a tener poco a poco Ellen Ripley, como al principio es una secundaria que prácticamente pasa desapercibida en la película, no sabemos que va a ser la protagonista, está muy avanzada, va muriendo gente y poco a poco va subiendo el escalafón. De una forma además súper bien hecha, ¿no? Como que te lo compras por completo. Poco a poco va cogiendo poder hasta que al final es una poderosísima protagonista. Con momentos muy chulos, tanto de terror como de suspense, la muerte, por ejemplo, del tipo de la gorra con el gato y demás. Es una escena, por cierto, bastante peor en la versión de Ridley Scott que en la versión de cines, ahí lo digo, por si alguno puede verla o la tiene en mente, y con cosas muy chulas, ¿no? Ese Ash, madre y demás, y por supuesto la parte final, incluso de Sabine lo ocurre con el alien y su travieso rabillo, ahí lo dejo, ya sabéis que es un alegato un poco especial hacia lo que hemos dicho a lo largo de este top, que digamos Ridley Scott es uno de los directores que más ha hablado en el cine o en su cine del tema del feminismo y de la mujer, lo cual es muy interesante, aunque más tapado a lo mejor de lo que podía pensarse, y ahí está, uno de los mejores ejemplos del cine de ciencia ficción de toda la historia, inigualable, porque además ya si quieres hacer algo parecido va a ser más una imitación que otra cosa, y para mi gusto su mejor ejemplo, su mejor película, la mejor película de su filmografía y desde luego una auténtica obra maestra del género. Y como digo siempre en estos casos, que nadie se ponga nervioso, que nadie farfulle y que nadie diga barbaridades, es mi top, es mi opinión, mis gustos, y ahora os dejo a que os expreséis el vuestro, sin más, con respeto, y que cada uno diga lo que quiera decir. Y como siempre, para fans de Robocop, no metáis en líos.